como si una voz intentara advertirte, pero tu corazón estuviera tan pesado, tan ocupado, que no pudieras oírla. Bueno, quizás no sea solo una sensación, quizás Dios esté tratando de advertirte ahora mismo, y si ignoras esa advertencia, existe una gran posibilidad de que pierdas algo valioso que debería haber estado en tus manos hace mucho tiempo. Hay momentos en que la vida parece detenerse. Oramos, esperamos, seguimos adelante, pero todo a nuestro alrededor sigue igual. Y cuando esto sucede, lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿se habrá olvidado Dios de mí? Pero lo que muchos aún no comprenden es que, a menudo, el silencio de Dios no es ausencia, es protección, es preparación, y ahí es precisamente donde reside el peligro, cuando nos acostumbramos tanto al silencio que dejamos de escuchar sus advertencias. Dios te dio promesas, te entregó palabras, te plantó sueños, y ¿sabes qué te dice ahora? No te distraigas, porque si sigues ignorando lo que te estoy mostrando, que te fue prometido, podría escapársele de las manos sin que te des cuenta. Esto no pretende asustarte, sino despertarte, porque a veces lo que te impide experimentar tu bendición no es el enemigo, ni la falta de fe, ni la otra persona. Es tu distracción. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez has sentido que perdiste una oportunidad, una posibilidad, un nuevo comienzo, simplemente porque tardaste demasiado en reaccionar? Si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Dios te está llamando de nuevo, te está dando otra oportunidad y solo necesitas prestar atención, porque la bendición que esperas no se ha cancelado, pero puede desviarse si sigues buscando en el lugar equivocado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Hay un detalle que mucha gente pasa por alto, y es precisamente este detalle el que determina si la promesa se cumplirá o si se desvanecerá como el agua. Y necesito decirte esto con la mayor claridad posible, que algo se haya prometido no significa que se cumplirá automáticamente. Hay una guerra espiritual en marcha, y solo quienes prestan atención pueden permanecer en pie hasta el final de la lucha. Mientras sigues intentando comprender por qué ciertas cosas no funcionan, Dios intenta mostrarte que no es el momento el que está mal, sino tu postura la que necesita ajustarse. Y cuando nos alineamos con lo que el cielo dice, todo cambia. Pero si sigues ignorando las señales, podrías terminar lamentando algo que se suponía que sería una victoria, pero que se convirtió en una derrota. Así que aférrate a esta verdad. Dios sigue hablando, y te habla ahora. No lo ignores, no lo pospongas, no lo trates como un video más, porque esta advertencia podría ser la última antes del punto de inflexión que has estado esperando. Y ahora que entiendes lo que está en juego, es hora de abrir los ojos a algo que muchos no comprenden. Y ahora que entiendes lo que está en juego, es hora de abrir los ojos a algo que mucha gente no se da cuenta. Hay cosas que Dios dice públicamente, pero hay otras que susurra directamente al corazón. Y quizás, mientras me escuchas, algo en tu interior ya ha empezado a despertar. Una inquietud, un despertar, un deseo de reubicarte espiritualmente. Si esto te sucede, escribe aquí en los comentarios: no perderé lo que es mío. A veces, con solo declarar esto públicamente, activas un movimiento de fe que lo cambia todo desde dentro. Y si este mensaje te conectó si te recordó una vieja promesa o te hizo ver lo que estaba latente en tu interior, entonces dale a me gusta ahora. Esto no es solo un botón, es una forma de demostrar que este tipo de contenido debe continuar. Cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan un empujón celestial para no rendirse. Y si sientes que esta conversación te llega al alma, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Estamos construyendo una comunidad de fe verdadera, de personas que ya no quieren vivir en piloto automático espiritual, personas que saben que Dios todavía habla, todavía sana, todavía guía, y que la palabra correcta en el momento oportuno puede cambiar el destino de alguien.
Su participación aquí es lo que sustenta este espacio edificante. Es lo que nos da fuerza para seguir difundiendo mensajes como este. Porque lo que está sucediendo aquí no es solo un video más. Es una oportunidad para despertar, para reconectar con lo que realmente importa. Y hablando de reconexión, prestad atención a lo que viene a continuación, porque ahora vamos a tocar un punto que mucha gente ignora, y es precisamente donde el enemigo ha salido más victorioso. Y hablando de reconexión, prestad atención a lo que viene a continuación, porque ahora vamos a tocar un punto que mucha gente ignora, y es precisamente donde el enemigo ha salido más victorioso. ¿Alguna vez has sentido que das vueltas en círculo, como si todo en tu vida estuviera estancado en el mismo lugar, en un círculo vicioso que no te lleva a ninguna parte? Es como si el tiempo pasara, pero las cosas dentro y alrededor de ti permanecieran congeladas. Rezas, pides orientación, buscas una respuesta, y el silencio permanece, inquebrantable. La vida se estanca, los planes se estancan, tu alma está cansada de intentarlo. Hay quienes te miran desde fuera y creen que estás bien, pero solo tú sabes lo que sientes por dentro. ¿Conoces ese vacío disfrazado de un todo está bien? Esa paz que se asemeja más a la conformidad que a la verdadera fe. Este es el tipo de dolor que no hace ruido, pero corroe las raíces de la esperanza. Es una prisión disfrazada de rutina, un desánimo que se disfraza de normalidad. Y entonces surge esa pregunta: ¿se ha olvidado Dios de mí? El problema es que, a menudo, el estancamiento no se produce porque Dios haya dejado de obrar. Sucede porque, sin darnos cuenta, hemos dejado de movernos espiritualmente. La oración se ha convertido en repetición. El clamor se ha convertido en discursos memorizados. Y cuando el corazón deja de quebrantarse, hasta el cielo parece lejano. Es en ese momento que el enemigo se aprovecha del cansancio emocional y la baja espiritualidad y siembra la mentira. Nada cambiará, pero hay algo de lo que poca gente habla. Dios no obra automáticamente. Responde al movimiento, honra la posición. Cuando el alma se eleva, el cielo se mueve. Y a veces, el silencio de Dios no es ausencia, es pausa. Una pausa estratégica para reposicionarse, como en una partida de ajedrez, donde una sola pieza fuera de lugar puede comprometer todo el plan. Y esa pieza, a menudo, somos nosotros. Es importante entender que estar estancado no significa estar olvidado, y que la falta de respuestas no es señal de abandono, sino de adaptación. Algunas respuestas aún no llegan porque aún intentas encajarlas en una mentalidad antigua. Y mientras sigas intentando vivir nuevas promesas con viejas estructuras, el estancamiento persistirá. No se trata de castigo, se trata de alineamiento. Dios no solo quiere sacarte de esta fase, quiere que salgas transformado, con mayor madurez espiritual, claridad de propósito, una fe más clara, libre de los excesos que te han impedido avanzar hasta aquí. Porque, tras esta aparente pausa, se está produciendo un proceso invisible. Algo se está gestando tras bambalinas en tu vida. Y cuando lo comprendas, te darás cuenta de que no es el mundo lo que te detiene. Son tus decisiones, tus pensamientos, tu forma de ver la realidad, lo que necesita renovación. De nada sirve pedir puertas abiertas si aún tienes las llaves equivocadas. De nada sirve clamar por crecimiento si te niegas a soltar lo que ya debería estar enterrado. El estancamiento, la mayoría de las veces, no es falta de oportunidades, sino exceso de equipaje. Y Dios, en su misericordia, a veces paraliza el panorama hasta que decides soltar lo que te pesa más de lo que te fortalece. ¿Cuántas veces te has encontrado estancado en un área de tu vida donde, de hecho, ya había promesas de progreso? ¿Cuántas veces te has dado por vencido antes de que llegara la respuesta? A menudo pensamos que el silencio de Dios es rechazo, pero a veces es todo lo contrario. Es preservación. Él te protege de lo que podría hacerte daño si lo recibes a destiempo, porque no toda bendición trae una trampa. Algunas vienen con una prueba, con confrontación, con sacrificio.
Y ahí es donde mucha gente se frustra. Creen que las bendiciones son solo un alivio, pero la verdad es que muchas bendiciones requieren purificación. Dios necesita quitar la suciedad del camino para entregar lo valioso. Necesita arrancar las raíces equivocadas para plantar algo duradero. Y este proceso, para quienes no lo conocen, parece estancamiento, pero para quienes eligen confiar, es un nuevo comienzo, es un reinicio, es una reconstrucción. Así que, si te sientes estancado, atascado e incapaz de avanzar, tal vez no sea momento de correr. Quizás esta pausa sea el espacio donde Dios está preparando el terreno. Y que no veas fruto ahora no significa que la semilla no esté germinando. Hay verdades ocultas que se revelan mientras esperas. Y lo único que Dios quiere es que no abandones el proceso a mitad de camino. Porque quienes se resisten a la pausa sobreviven al impacto de la transformación. Si has llegado hasta aquí y este contenido te ha resonado de alguna manera, comparte la frase "Dios me mueve", incluso en el silencio, en los comentarios. Así, seguimos fortaleciendo este espacio de verdadera fe, donde las experiencias personales ayudan a otros a crecer. Y ahora que entiendes lo que podría significar esta fase de silencio, profundicemos, porque algo está sucediendo mientras crees que nada se mueve. Y ahora que entiendes lo que podría significar esta fase de silencio, profundicemos, porque algo está sucediendo mientras crees que nada se mueve. Quizás lo que enfrentas ahora es el final de un ciclo espiritual, y el final, por doloroso que sea, casi nunca trae señales de un nuevo comienzo. Llega en silencio, con agotamiento, con ganas de rendirse, con la sensación de que todo se derrumba. Y cuando este ciclo se acerca a su fin, el alma lo siente antes de que el cuerpo se dé cuenta. Es como una presión invisible que empieza a apretar, removiendo cosas que antes estaban latentes. El dolor del proceso, la mayoría de las veces, es la señal más clara de que se está creando algo más grande. Lo que mucha gente no entiende es que este tipo de dolor no es un castigo, es una señal de transición. Dios no permite la incomodidad por casualidad. La usa para sacarte de lugares a los que ya no perteneces. Y aunque todo parezca igual por fuera, por dentro el panorama ya está cambiando. Porque cuando el cielo decide cerrar un ciclo, ningún argumento humano puede detener lo que debe terminar. Es en ese momento que las relaciones se desmoronan, las oportunidades desaparecen, las puertas se cierran. No como castigo, sino como liberación. ¿Has notado alguna vez que antes de los grandes momentos decisivos siempre llega un periodo de confusión? Como si la vida te empujara a algún lugar, pero aún no supieras a dónde ir. Esta sensación de estar atrapado entre lo que ya no tiene sentido y lo que aún no ha llegado, es el intervalo donde Dios obra silenciosamente. Y tras este intervalo se alinean revelaciones, se reubican conexiones y se toman decisiones que cambiarán el rumbo de tu historia. El cierre de un ciclo espiritual no siempre es agradable. A menudo viene acompañado de pérdida, lágrimas y soledad. Pero estas pérdidas no significan fracaso, sino purificación. Dios está quitando lo que ya no te sirve, quitando lo que pesa, separando lo que retrasa lo que Él quiere hacer. Es doloroso, lo sé, pero también es necesario, porque mientras insistas en aferrarte a lo viejo, no habrá espacio para que crezca lo nuevo. Es en esta etapa que muchas personas se engañan pensando que Dios las ha olvidado, pero es todo lo contrario. Cuando Dios cierra un ciclo, es porque ya ha preparado otro, mucho más grande. El problema es que tendemos a aferrarnos a lo familiar. Preferimos permanecer en lo incómodo pero predecible que arriesgarnos a dar un salto de fe hacia lo desconocido. Y ahí es donde el viaje se estanca, porque no fuiste creado para permanecer en un estado de supervivencia espiritual. Fuiste llamado a experimentar la transformación, y toda transformación requiere movimiento, valentía y renuncia. Hay cosas que solo comprenderás después de soltar.
Hay verdades ocultas que solo se revelan cuando el ciclo anterior realmente termina, no solo con palabras, sino con acciones, con una mentalidad ajustada, con la disposición a soltar todo lo que ya no sirve. Y este punto de inflexión nunca viene con garantías, requiere fe, requiere confiar en Dios incluso cuando todo a tu alrededor te grita que pares. Esta fase puede parecer una lucha, pero también es una señal. El cielo te dice que algo nuevo se está gestando entre bastidores, y cada vez que lo espiritual se adelanta, lo natural tarda un poco en alcanzarlo. Por lo tanto, es normal sentirse desconectado, descoordinado, incluso perdido. Pero es precisamente en este panorama confuso donde nacen los mayores nuevos comienzos. Es cuando dejas de intentar controlarlo todo y finalmente te rindes. A menudo, el impacto de un nuevo ciclo no comienza con una bendición, sino con una separación, con silencio, con una ruptura. Y necesitas sabiduría para no intentar reconstruir lo que Dios está desmantelando por amor a ti. Hay puertas que Él cierra no porque te odie, sino porque te ama demasiado como para verte perder el tiempo en cosas que no te llevarán a ninguna parte. Hay capítulos que Él cierra con dolor, pero más adelante agradecerás que no continuaran. Y por contradictorio que parezca, este dolor que sientes ahora puede ser la señal más clara de que la victoria se acerca, porque toda victoria que lleva el peso de la eternidad conlleva un proceso. Ninguna gloria verdadera nace sin lucha, y quizás lo que estás experimentando no sea el fin de tu fe, sino el comienzo de tu madurez espiritual. Dios no solo quiere liberarte de algo, quiere prepararte para soportar lo que viene después, porque quienes no aprenden del viejo ciclo repiten los mismos errores en el nuevo. Así que, respira hondo, porque este dolor tiene un nombre: renacimiento, y lo que está a punto de suceder requerirá más entrega, más discernimiento, más sensibilidad espiritual de tu parte. Pero también traerá más paz, más claridad, más dirección. No estás siendo castigado, estás siendo reubicado. Y el cielo está preparando el escenario, pieza por pieza, para que entres en la siguiente fase con todo lo que necesitas, no solo para ganar, sino para perseverar. Si esta palabra te identifica con lo que estás experimentando, escribe la frase "Mi ciclo se está cerrando y estoy lista para lo nuevo" en los comentarios. Esta afirmación es poderosa y puede ser la clave para un nuevo comienzo profundo, porque ahora que entiendes lo que implica esta transición, es hora de identificar las señales más sutiles que confirman que algo invisible ya ha comenzado a moverse a tu favor. Y ahora que entiendes lo que implica esta transición, es momento de identificar las señales más sutiles que confirman que algo invisible ya ha comenzado a moverse a tu favor. Hay una verdad oculta que muchos ignoran en medio del duelo. La bendición que tanto esperas ya se ha liberado. Sí, ya está en el reino espiritual, lista, definida, con tu nombre. Pero, contrario a lo que muchos piensan, recibir esta bendición no depende solo de la entrega de Dios, sino también de tu capacidad para sostenerla. Y ahí es donde entra en juego un requisito que la mayoría no quiere oír: la vigilancia. En la Biblia, toda promesa conlleva una responsabilidad. El pueblo de Israel, por ejemplo, recibió la tierra prometida, pero tuvo que cruzar todo el Nilo desierto antes de pisarla. No porque Dios no quisiera dársela, sino porque Dios sabía que necesitaban madurar para no convertir la bendición en maldición. Y esto sigue sucediendo hoy. El cielo libera, pero la tierra necesita alinearse. Es como si el cielo dijera: ya hice mi parte. Ahora queda por ver si mantendrás tu fe activa mientras esperas que se manifieste el momento. Y esta es la parte que duele, porque requiere constancia incluso sin aplausos, perseverancia incluso sin ninguna señal. Por eso tanta gente se rinde antes de que llegue la promesa. No porque Dios se haya olvidado de ellos, sino porque no pudieron soportar el lapso entre la liberación
y la plenitud. El intervalo entre la promesa y el cumplimiento suele ser más decisivo que el momento mismo de la entrega. Es durante este tiempo que se moldea tu mentalidad. Es durante este período de espera que se pone a prueba tu carácter. Es en este silencio que se construye tu madurez. Y quienes ignoran esta etapa, quienes actúan como si se tratara simplemente de esperar sentados, corren el riesgo de ver su verdadero ser desviado por su falta de vigilancia. La fe no es pasiva, se mueve incluso cuando todo está en calma. La vigilancia no es miedo, es atención, es sensibilidad, es discernimiento espiritual. Es reconocer cuando algo intenta infiltrarse en tu mente para robarte la confianza que has construido. Y esto puede suceder de muchas maneras, a través de dudas, distracciones, las personas equivocadas, decisiones precipitadas o incluso una simple falta de disciplina emocional. Puede que Dios haya liberado algo en tu vida, pero si te distraes con lo que solo satisface el presente, perderás lo que te llevaría al lugar donde Él quiere establecerte, porque no todas las puertas abiertas vienen de Dios. Algunas son trampas disfrazadas de oportunidades, y si la ansiedad nubla tu visión, cambiarás lo eterno por algo que solo te alivia momentáneamente. Por eso, en varios puntos de la Biblia, Dios no solo cumple promesas, sino que también proporciona una guía clara sobre qué hacer para preservarlas. Con Gedeón, con David, con José, todos recibieron palabras proféticas, pero necesitaron mantener la integridad de su corazón durante todo el proceso. Y este es el detalle que muchos pasan por alto. La bendición no es el final, sino el comienzo de una nueva responsabilidad. Así que antes de pedirle a Dios que acelere el cumplimiento de la promesa, detente y pregúntate, ¿estoy siendo lo suficientemente vigilante? ¿Me estoy preparando con madurez para sostener lo que pido? Porque hay bendiciones demasiado pesadas para quienes aún viven con una mentalidad de supervivencia. Y Dios, en su bondad, a veces retrasa la entrega no para castigarte, sino para protegerte de ti mismo. Lo que es tuyo por promesa no puede ser arrebatado por otro, pero sí puede perderse por negligencia, como Esaú, quien cambió su primogenitura por un plato de lentejas. No fue engañado. Simplemente subestimó el valor de lo que llevaba, y lo que parecía una decisión momentánea tuvo un impacto eterno. Esto demuestra cómo una sola decisión, tomada sin vigilancia, puede costar una vida entera. Debes comprender que la bendición que se libera no llega como un regalo envuelto, sino como un paquete de pruebas, decisiones y renuncias, y depende de ti superar cada etapa sin perder el enfoque. Porque el enemigo no necesita robarte tu promesa, si puede distraerte lo suficiente como para que se te escape. Hay algo mucho más grande sucediendo tras bambalinas. Dios te está preparando no solo para recibir, sino para permanecer. Porque de nada sirve lograr algo grande si no tienes la estructura para sostenerlo. La vigilancia construye esta estructura, la fe sustenta, la obediencia protege. Y todo comienza con la conciencia de que lo tuyo está más cerca de lo que parece, pero aún así requiere un corazón listo, alerta y sereno. Si esta parte del video te hizo reflexionar sobre una promesa que podrías estar dejando escapar por falta de vigilancia, escribe la frase "protegeré lo mío" en los comentarios. Esta afirmación podría ser el primer paso para reactivar todo lo que ya se ha liberado en tu vida. Y ahora te darás cuenta de cómo el enemigo se aprovecha de las distracciones más sutiles para hacerte rendir antes de tiempo. Y lo que ahora te darás cuenta es cómo el enemigo se aprovecha de las distracciones más sutiles para hacerte rendir antes de tiempo. No aparece como muchos creen. No llega con tridente ni fanfarria. Llega en medio de la fatiga, en la rutina frenética que te hace posponer la oración, en el agotamiento que te roba la voluntad de buscar. Se infiltra en el leve desánimo que llega lentamente, pero pronto se convierte en apatía. Es astuto. No necesita destruir tu fe por completo.
Solo necesita distraerte lo suficiente para que empieces a tratarla como algo común. Porque cuando la fe se convierte en un hábito, pierde su impacto. Empiezas a alejarte de Dios sin darte cuenta. Dejas de orar con fervor, de leer con hambre, de buscar con sed. Tu alma aún cree, pero tu cuerpo ya no responde. Y en esta sutil desconexión, el enemigo gana terreno. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta, porque no quiere arrebatarte tu promesa, solo quiere que te conformes, que aceptes menos de lo que Dios te prometió. Y la manera más efectiva de hacerlo es distraerte a mitad del camino. Una mente cansada se convierte en terreno fértil para pensamientos que antes descartabas fácilmente. Pensamientos que dicen, ya no sirve, no eres lo suficientemente fuerte, nada cambiará. Y con estas pequeñas semillas se crea una atmósfera pesada a tu alrededor, como una niebla. Empiezas a verlo todo borroso, pierdes claridad, y sin claridad, las decisiones se vuelven peligrosas. Porque cada decisión que tomas cuando estás cansado tiene más probabilidades de alejarte de tu propósito que de acercarte a él. La distracción no es solo una pausa en el camino, a veces es una trampa disfrazada, y por eso muchos se detienen a mitad de camino pensando que solo descansan, cuando en realidad ceden terreno. Porque el enemigo sabe que si intenta tomar algo por la fuerza, contraatacarás. Pero si te distrae lentamente, si ocupa tu mente con ruido, con voces paralelas, con las presiones cotidianas, puede que no te des cuenta de que estás cediendo lo que se supone que debes proteger. Y lo más peligroso de todo esto es que esta distracción puede parecer inofensiva. Una rutina exigente, demasiados compromisos, preocupaciones legítimas, incluso relaciones que exigen demasiado y te agotan. Nada de esto parece espiritual a primera vista, pero detrás de todo hay un ataque coordinado que va minando poco a poco tus fuerzas, hasta que llegas a un punto en el que te sientes demasiado exhausto para luchar, demasiado cansado para orar, demasiado confundido para discernir. Por eso es tan importante la vigilancia, no como paranoia, sino como sensibilidad. Como atención espiritual, necesitas comprender que no todos los retrasos en tu vida son casuales. Hay resistencias que solo existen porque estás a punto de tocar algo que lo cambiará todo. Y es precisamente por eso que el enemigo no quiere que te des cuenta de lo que sucede detrás de lo que parece una simple mala etapa. ¿De verdad crees que este desánimo surgió de la nada? ¿Que este vacío que ha surgido en los últimos días es meramente emocional? Se está librando una guerra en lo invisible, y cada vez que te elevas en la fe, incluso cuando estás cansado, desarmas un plan del enemigo que contaba con tu rendición. Porque él no necesita que niegues a Dios, solo necesita que te conformes espiritualmente, que aceptes vivir a un nivel muy inferior al que te fue prometido. Pero Dios te está llamando a volver a la conciencia espiritual. Te está abriendo los ojos para que te des cuenta de que este desánimo no es tuyo, que esta distracción no es casualidad, que esta secuencia de fatiga, irritación y bloqueos no es solo parte de la vida. Algo intenta detenerte, precisamente porque algo importante está a punto de suceder. Es como si estuvieras a punto de atravesar un portal y todo a tu alrededor empieza a agobiarte, a gritar, a distraerte, porque si el enemigo puede detenerte ahora, te impedirá pasar a la siguiente fase, y por eso esta fase parece mucho más difícil que las demás, porque es decisiva, porque estás mucho más cerca de lo que crees. Si esto te resuena, si este texto parece haber transmitido lo que sientes en tu interior, escribe en los comentarios, no me distraeré. Porque el simple hecho de reconocer lo que hay detrás de esta fatiga debilita el ataque. Y ahora que entiendes cómo la distracción se camufla en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, quizás sea hora de afrontar una de las verdades más ignoradas por quienes esperan un milagro. Y ahora que entiendes cómo la distracción se camufla en las pequeñas cosas de la vida cotidiana,
Quizás sea hora de enfrentar una de las verdades más ignoradas por quienes esperan un milagro. No todo lo que duele es castigo, y no todo el sufrimiento viene a destruirte. A veces, lo que llamas una prueba es en realidad un proceso de pulido. Dios no está en tu contra, está tan profundamente de tu lado que prefiere permitir ciertas incomodidades ahora que dejar que continúes con áreas de tu vida contaminadas por impurezas que ni siquiera sabías que llevas. Es como el oro que necesita fuego para brillar. La materia prima ya es preciosa, pero el brillo, la resistencia, el valor, todo esto solo aparece después de la purificación. Y el fuego no pregunta si el oro quiere ser moldeado. Simplemente quema lo que no forma parte de su esencia. Es incómodo, es intenso, pero es necesario. Y quizás en el fondo, esto es lo que estás experimentando. Una etapa en la que Dios te está refinando. Está exponiendo pensamientos, reacciones, patrones que necesitabas romper antes de poder poner en tus manos lo que has estado pidiendo. Porque Dios no deposita tesoros en manos desprevenidas. Él cuida, Él forma, Él sana, y la sanación no siempre viene con palabras bonitas. A veces llega con silencio, con aparente ausencia, con una serie de no que frustran tus expectativas, pero salvan tu propósito. Porque si Dios te diera todo lo que deseas en tu estado emocional actual, ¿sabrías cómo gestionarlo? ¿O lo perderías todo de golpe? Lo cierto es que, la mayoría de las veces, lo que llamamos demora es en realidad misericordia. Dios te ama demasiado como para permitir que te destruyas con la misma bendición que debía elevarte. Y por eso permite el proceso, permite la fricción que revela lo que aún está desalineado, no para humillarte, sino para protegerte. Es por amor, es por cuidado, es porque ve más allá del presente. Y sabe que hay un impacto mayor por delante, algo que requerirá fuerza interior, madurez y estabilidad emocional. El problema es que nuestra generación ha aprendido a huir de la incomodidad. Queremos resultados rápidos, respuestas instantáneas, milagros inmediatos, y cuando el cielo se demora, entramos en una crisis. Pero esta crisis suele ser el comienzo de la verdadera transformación. Porque solo quienes sienten dolor, sienten la necesidad de cambiar. Solo quienes se enfrentan a sus propios límites, comienzan a desarrollar fuerza espiritual. Solo quienes atraviesan el fuego con el corazón roto, comprenden el valor de la fidelidad, incluso cuando no hay señales. El refinamiento espiritual es silencioso. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, nadie lo publica. Sucede en espacios cerrados, en lágrimas ocultas, en noches de insomnio, en oraciones que parecen no salir nunca de nuestras bocas. Y es allí, en esos espacios invisibles tras bambalinas, donde Dios realiza su mayor obra, no en el escenario, no en un hermoso testimonio, sino en la soledad de la sanación, en las profundidades invisibles de la entrega, en lo más profundo del alma. No estás siendo castigado, estás siendo refinado. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. El castigo viene para castigar. El refinamiento viene para revelar valor. Y Dios no quiere castigarte. Quiere que descubras con tus propios ojos la fuerza que llevas dentro, la fe que no sabías que tenías, la resiliencia que solo se activa cuando todo parece contrario, porque el fuego, incluso cuando parece cruel, es la única manera de eliminar la impureza que no puedes ver por ti mismo. Es durante esta fase que te vuelves más arraigado, más completo, más consciente. Y no porque todo se haya vuelto más fácil, sino porque decidiste permanecer incluso cuando todo parecía decirte que ya no valía la pena. Es esta perseverancia la que forma una nueva clase de persona, una nueva clase de fe. Una nueva estructura emocional y espiritual que te empodera para recibir sin perderte a ti mismo. Porque a Dios no solo le importa tu presente, te está moldeando para que lleves lo que te acompañará durante todo tu camino. Un camino que implicará más responsabilidad, más influencia, más impacto, pero también más presión,
más oposición y más exigencias de equilibrio. Y el equilibrio solo surge cuando el alma pasa por la escuela del silencio y elige confiar incluso sin comprender. Así que, cuando te sientas presionado por todos lados, cuando parezca que Dios te exige demasiado, respira hondo. Quizás sea justo cuando te esté preparando para algo que no podrías manejar si siguieras así. Quizás sea cuando esté ajustando tu mentalidad, tu corazón, tus intenciones. Y esto no es un castigo, es un privilegio. Si sientes que estás en un momento donde todo es difícil, donde el calor del proceso parece demasiado intenso, escribe aquí en los comentarios: Dios me está refinando. Porque solo quienes comprenden el valor del refinamiento pueden atravesar el fuego y emerger más fuertes, más ligeros y más preparados. Y ahora que has empezado a comprender que el dolor tiene un propósito, vale la pena prestar más atención a un detalle que muchos malinterpretan, cuando, de hecho, se trata de decisiones muy humanas que generan profundas consecuencias espirituales. Y ahora que has comenzado a darte cuenta de que el dolor tiene un propósito, vale la pena observar más de cerca un detalle que muchas personas malinterpretan como espiritual, cuando, de hecho, se trata de decisiones muy humanas que generan profundas consecuencias espirituales. Estás siendo moldeado, y no solo para resistir, sino para sostener lo que viene. Porque la bendición que Dios ha preparado para ti no es ligera. Implica responsabilidad, exigirá madurez, equilibrio y constancia. Y es precisamente por eso que no tiene sentido orar por grandes cosas si tu estructura aún es frágil. Dios no solo quiere que logres algo, sino que perseveres, que tengas raíces, no solo impulso. Y las raíces se forman tras bambalinas, en lo invisible, sin que nadie te vea, mientras eres probado lejos de los focos. Hay personas que piden un ascenso, pero no soportan la corrección. Piden crecimiento, pero no pueden mantener la disciplina. Piden relaciones bendecidas, pero se niegan a sanar viejas heridas. Y aquí viene un principio que muchos ignoran. Dios no da nada que te robe la persona para la que fuiste creado. No concede bendiciones que te distancien de Él. No da respuestas que inflarán tu ego y borrarán tu esencia. Primero te moldea, solo para confiar después. Y este molde a veces es rígido, incómodo y deconstructivo, pero es necesario. La mayoría de las peticiones que le haces a Dios requieren una versión de ti que aún está en construcción. Es como si dijera: ya tengo lo que quieres, ahora necesito que te conviertas en quien sepa cómo gestionarlo. Porque incluso podrías lograrlo con esfuerzo, persistencia, a través de puertas humanas. Pero mantener requiere una estructura interna. Y esta estructura no se forma en el escenario, se forma en el horno, en la renuncia, en el silencio, en el momento en que te enfrentas a tus propias limitaciones y debes elegir no detenerte. Es en esta etapa que muchas promesas se pierden, no porque Dios mintiera, sino porque la persona no pudo soportar el peso de lo que pidió. La bendición llegó, pero los cimientos seguían agrietados, y todo lo que se construye sobre la inestabilidad se derrumba a la primera presión. Dios, entonces, por amor, prefiere demorar antes que verte perder en medio de lo que se suponía era la victoria. Estás pidiendo algo que perturbe tu rutina, mente, tus emociones. Estás pidiendo liderar, enseñar, llevar adelante cosas que impactarán a otros. Estás pidiendo sanación, liberación, expansión. Pero, ¿estás dispuesto a ser tratado primero? Porque lo que llevas dentro se desbordará cuando llegue la bendición. Si está lleno de verdad, entrega y propósito, se multiplicará. Si está lleno de orgullo, traumas sin resolver o impulsividad, se convertirá en una carga. Y es en este proceso que Dios cambiará tus hábitos, tu mentalidad, permitirá situaciones que te pongan a prueba, personas que te provoquen, circunstancias que te agoten, no para derribarte, sino para prepararte, porque Él sabe lo que viene después, ya ha visto el peso que cargarás.
y por eso no compromete tu preparación. Prefiere verte llorar en el proceso que verte destruido después por falta de preparación. ¿Conoces esa sensación de opresión, como si el mundo te pesara solo a ti? Es señal de que estás creciendo desde dentro, porque antes de colocarte en lugares altos, Dios se asegura de que tus raíces estén firmemente arraigadas en la roca, y esa roca es la obediencia, el carácter y la conciencia de que no viniste a actuar, sino a transformar. El amor te está moldeando, y lo que hoy te duele se convertirá en tu fundamento mañana. Cada lágrima que derramas en silencio fortalece tus cimientos. Cada sí difícil que diste, cada decisión correcta que tomaste, incluso sin recompensa, todo cuenta. Dios ve, Dios registra, Dios recompensa. Llegue el momento, no solo recibirás, sino que sabrás cómo proteger lo que has recibido. Porque no tiene sentido recibir una bendición sin preparación. No tiene sentido tener puertas abiertas si tu alma sigue encerrada en prisiones emocionales. No tiene sentido lograr algo si no estás listo para perseverar. Y Dios te ama tanto que prefiere moldearte ahora que perderte después. Prefiere prepararte en secreto que exaltarte públicamente antes de tiempo. Si esto te ayuda a comprender algunas experiencias que antes te parecían insignificantes, escribe en los comentarios: me estoy preparando desde dentro, porque reconocer este proceso es señal de madurez. Y ahora que entiendes que esta etapa no es un castigo, sino una construcción, es lógico analizar cómo la forma en que gestionas tus pensamientos ha afectado todo tu camino. Y ahora que entiendes que esta etapa no es un castigo, sino una construcción, tiene sentido analizar cómo la manera en que manejas tus propios pensamientos ha afectado todo tu recorrido. Porque por mucho que la promesa se mantenga, hay algo de lo que casi nadie habla con claridad. Hay plazos espirituales. Y sí, todo tiene su tiempo. Esto es bíblico, es real y forma parte del proceso. Pero no todo lo que Dios tiene planeado para ti está disponible indefinidamente. Hay momentos que son ventanas de oportunidad, periodos en los que el cielo se mueve con mayor intensidad en un área específica de tu vida. Si eres sensible, estás posicionado, alineado, entrarás. Pero si estás distraído, atrapado por el miedo, dominado por las dudas o demasiado complaciente esperando el momento perfecto, podrías perderte algo que ya se había liberado. Esta verdad es aterradora porque desmiente la cómoda idea de que todo lo que Dios prometió sucederá independientemente de nuestra posición. Pero Jesús mismo lloró por Jerusalén cuando dijo: no reconociste el tiempo de tu visitación. Esto demuestra que es posible estar ante el cumplimiento y no percibirlo. Es posible tener acceso y no entrar. Y por eso el discernimiento espiritual es tan necesario. Porque no se trata solo de esperar, sino de saber esperar. Se trata de preparar el corazón, ajustar la mentalidad y alinear las actitudes con lo que se cree. Algunas personas están en cuenta regresiva sin siquiera darse cuenta. Hay promesas que están a punto de extinguirse, esperando solo una acción, un paso de fe, un simple reposicionamiento. Pero la persona, atrapada en emociones confusas o en la incredulidad que se ha apoderado del tiempo, ni siquiera se da cuenta de que se está perdiendo algo que, si no se comprende ahora, podría tardar años en volver a alinearse. Y esto no pretende asustarte, sino despertarte. Pretende mostrarte que el cielo funciona con movimientos, con direcciones específicas, con ciclos que se abren y se cierran, con oportunidades que, al aprovecharlas con obediencia, cambian por completo la trayectoria de alguien. Pero si se ignoran, pueden convertirse en recuerdos de lo que podría haber sido. Dios es soberano, sí, pero también es justo. Y el principio de su justicia implica responsabilidad, implica acción, implica estar listo cuando Él dice: ahora es el momento. Porque cuando llega el momento, ya no hay lugar para la indecisión. O avanzas con valentía, o te paraliza el arrepentimiento.
Y el arrepentimiento más profundo no es para quienes cometieron errores al intentarlo, sino para quienes no lo intentaron por miedo a equivocarse. Hay una urgencia silenciosa en ciertos momentos de nuestras vidas, y esta urgencia no se revela con fanfarria. Se manifiesta en el espíritu, en la sutil inquietud, en la incomodidad que no desaparece, en la llamada que no se silencia, en el viento suave que sopla, algo que solo los atentos pueden percibir. Quienes no están atentos lo llaman ansiedad, pero quienes son sensibles lo entienden. Es Dios diciéndoles que el tiempo se acaba. Muchos han perdido oportunidades como esta, puertas que se cerraron porque alguien dudó demasiado, relaciones que no prosperaron porque alguien se quedó anclado en el pasado, direcciones que no se siguieron porque parecían demasiado incómodas. Y con el paso del tiempo, lo que una vez estuvo vivo se convierte en solo un recuerdo. Pero Dios no te trajo aquí para vivir en recuerdos. Él quiere verte viviendo el presente con propósito, valentía y discernimiento. No puedes seguir tratando las promesas como si fueran eternas. Algunas tienen un tiempo determinado. Y si no estás presente, alguien más puede ocupar el lugar designado para ti. No porque Dios quiera reemplazarte, sino porque la misión debe continuar. Y si te niegas a cambiar de rumbo, el cielo levanta a otro. Lo hizo con Saúl y resucitó a David. Lo hizo con Elí y resucitó a Samuel. La historia no se detiene cuando alguien se niega, pero los perdedores son aquellos que no tuvieron el valor de tomar una postura. Así que no te equivoques. El tiempo de la promesa no es solo un calendario celestial. Está directamente relacionado con tu nivel de preparación aquí en la tierra, con tu posición, con tu mentalidad, con tu respuesta práctica a lo que Dios ya ha dicho. Porque hay cosas que Él no repetirá, y no porque sea severo, sino porque ya se han dicho, y ahora te toca demostrar que lo entiendes. Si esta palabra te conmovió, escribe aquí en los comentarios: no desperdiciaré mi tiempo de visita. A veces, con solo decir esto con sinceridad, empiezas a activar áreas de tu fe que estaban latentes, y lo que necesita despertar ahora es la conciencia de que estar espiritualmente posicionado no es una opción, es urgente, y eso es lo que nos llevará al siguiente punto de nuestra conversación. Y lo que necesita despertar ahora es la conciencia de que estar espiritualmente posicionado no es una opción, es urgente. Y eso es lo que nos llevará al siguiente punto de nuestra conversación, porque no siempre es el pecado lo que mata la fe. A veces, lo poninosi, que erosiona silenciosamente, es la frialdad, la indiferencia, la sensación de que Dios sigue ahí, pero tú ya no sientes nada. De repente, lo que una vez te quemaba se ha convertido en un hábito. La oración se ha convertido en un discurso. La adoración se ha convertido en ruido ambiental. La palabra que una vez te confrontó, ahora pasa desapercibida, sin impacto. Y lo más aterrador es que todo esto sucede sin ruido, sin interrupción. La fe no muere gritando, se desvanece gradualmente. Ni siquiera te das cuenta de que vives en piloto automático. Y este es uno de los ataques más peligrosos que existen. Porque la frialdad espiritual no te aleja de la iglesia, sino de su presencia. No te impide servir, pero le quita sentido a lo que haces. Sigues yendo a los servicios, sigues usando frases hechas, sigues diciendo, todo está en manos de Dios, pero por dentro, todo se ha convertido en un paisaje. Vas y vienes igual. Ya no sientes el peso, ya no sientes el temblor, ya no sientes la urgencia. Y lo que es peor, te acostumbras. Empiezas a pensar que es normal vivir en este estado de tibieza. Empiezas a convencerte de que esta fase es solo otra sequía espiritual y que en algún momento todo encajará. Pero la frialdad no es una estación, es una construcción. Nace de pequeñas desviaciones sin corregir, de oraciones pospuestas, de palabras ignoradas, de decisiones pospuestas por complacencia. Y antes de que te des cuenta, estás demasiado perdido, demasiado frío, vacío, demasiado... La indiferencia espiritual huele a muerte disfrazada.
mina tu fe, pero conserva su apariencia. Te hace seguir hablando de Dios, pero ya no temblar al escuchar su voz. Te hace seguir defendiendo principios, pero sin vivir ninguno de ellos. Te hace llevar la Biblia, pero sin abrirla con hambre. Y así, poco a poco, te transformas en una versión formal de alguien que una vez estuvo lleno de presencia. ¿Conoces esa sensación de haber escuchado todos los mensajes, memorizado todos los versículos, pero aún así, algo en tu interior permanece en silencio? Esto podría ser señal de que vives de memoria, pero ya no te nutres, porque la costumbre mata la devoción, y cuando la devoción muere, todo pierde sentido. No importa cuánto sepas de Dios, si tu corazón ya no está roto, te convertirás en una persona religiosa funcional y espiritualmente estereotipada. Por eso Dios no solo quiere usarte, quiere renovarte, quiere que vuelvas a arder, quiere que vuelvas a sentir, que ores con sinceridad, que escuches su voz con un corazón limpio, que te rompas sin vergüenza, porque no hay nada más peligroso que un alma que ha dejado de sentir. Un alma que sigue de pie en el cuerpo, pero que ya ha caído por dentro. Y todo esto podría estar sucediendo dentro de ti ahora mismo, en este preciso instante. Y nadie a tu alrededor lo sabe. Sigues sonriendo, sigues diciendo amén, sigues adelante, pero por dentro estás dormido. Y lo que Dios intenta hacer con este mensaje es despertarte, no con miedo, ni con culpa, sino con amor. Con ese amor inquebrantable que te mira a los ojos y te dice, no puedes seguir así, porque lo que te trajo hasta aquí no te llevará al siguiente nivel si tu fe es tibia. Dios no infundirá algo nuevo en una estructura fría, no activará algo profundo en alguien que solo se mueve cuando le apetece. Y ese es el mayor problema de la indiferencia. Mata la urgencia, te convence de que no importa, que si llega, llega, que si no, te adaptas. Pero la promesa de Dios no es para quienes se adaptan a la ausencia, es para quienes claman por la presencia. Y lo más delicado de todo esto es que la indiferencia no te quiebra, te embota espiritualmente, te aturde el alma, te convence de que todo está bien, incluso cuando tu conexión con el cielo se corta y el tiempo pasa. Las oportunidades pasan, la sensibilidad muere, hasta que te conviertes en un superviviente más de la fe, pero sin vida por dentro. Pero si todavía hay algo en tu interior que se siente molesto por esto, si aún hay un tufo de inconformidad, un deseo de volver a sentir, de arder de nuevo, entonces eso es suficiente para que Dios comience algo nuevo. Lo que más desea es encontrar espacio para reavivar lo que la costumbre ha extinguido, porque no se da por vencido con quienes aún quieren empezar de nuevo. Si sentiste que esta parte del mensaje expuso algo que estaba callado dentro de ti, escribe en los comentarios, no acepto vivir una fe tibia. A veces, con solo reconocer que necesitas volver a la presencia, el cielo comienza a moverse. Y esto nos lleva a algo aún más profundo, algo que ha sido ignorado por muchos. Cuánto se manifiesta el amor de Dios aún en los detalles más incómodos del camino. Y esto nos lleva a algo aún más profundo, algo que muchos han pasado por alto. Cómo el amor de Dios se manifiesta incluso en los detalles más incómodos del viaje. Dios no tiene la obligación de advertir a nadie. Él es soberano, es justo, es perfecto. Podría simplemente dejar que las consecuencias se desarrollaran solas, permitiendo que cada persona cosechara lo que sembró, en silencio. Pero no es eso lo que hace. Advierte, insiste, grita, si es necesario, porque quienes aman de verdad no se quedan de brazos cruzados ante alguien que está a punto de perderse. Y cuando Dios decide interrumpir tu camino, llamar tu atención, sacudir tu rutina con una palabra que quema por dentro, es porque aún no te ha abandonado. Es fácil oír esto y pensar, si Dios me ama, no lo arregla todo de una vez. Pero el amor de Dios no consiste en librarte de toda incomodidad. Se trata de impedir que construyas tu vida sobre una mentira.
Se trata de impedir que sigas un camino que te parece correcto, pero que al final solo te lleva a la frustración. Por eso, a veces, cierra puertas que desesperadamente querías abrir. Por eso aparta a personas de tu camino sin explicación. Por eso permite pausas dolorosas, cortes repentinos, silencios que no entiendes. Porque todo esto, de hecho, es una advertencia. Y la advertencia no viene a castigarte. Viene a reposicionarte, porque quienes se distraen no se dan cuenta de que van en la dirección equivocada hasta que chocan con algo. Y a menudo ese algo es la mano de Dios diciéndote, no sigas, esta no es la dirección correcta. Pero persistimos, porque al alma apegada a su propia voluntad le cuesta escuchar la dirección del cielo. Pero Dios, por amor, insiste aún más. Te interrumpe cuantas veces sea necesario, envía advertencias sutiles, usa voces inesperadas, provoca esa inquietud que no desaparece. Todo esto para evitar que te desvíes demasiado por un camino que Él nunca trazó. El problema es que cuando llega la advertencia de Dios, muchos la ven como una carga, como una invasión, como un impedimento, y esto revela una mentalidad inmadura que confunde el amor con un permiso sin restricciones. Pero el amor verdadero también corrige, también confronta, también dice no, cuando un sí sería destructivo. A Dios no solo le interesa verte feliz por un momento, Él quiere verte completo, sanado, posicionado, listo para sostener lo que Él ha soñado para ti. Puedes comprender el valor de un padre que, aunque podría permanecer en silencio, decide advertirte, quien, aun viéndote persistir en tu error, todavía te llama, todavía te habla, todavía te envía palabras como estas. Esto no es juicio, esto es misericordia, esto es gracia. Es Él diciéndote, sigo aquí, todavía creo en ti, quiero verte vivir todo lo que escribí con tanto fervor, porque Dios solo les grita a quienes aún tiene planes, solo insiste con quienes no se ha dado por vencido. Solo advierte a quienes aún tienen tiempo de regresar. Hay personas que ya no escuchan, que están tan absortas en su propia razón, en su propio control, que se han cerrado por completo a la voz del cielo. Pero si aún sientes algo que te conmueve, si aún te duele el corazón al escuchar verdades como estas, entonces hay esperanza. Letasa, advertencia llegó antes del colapso. Y eso es amor, eso es cariño. Esa es una oportunidad para un nuevo comienzo. Lo que estás escuchando ahora no es casualidad, no es solo un fragmento más, es un llamado. Y todo el cielo se mueve cuando alguien decide escuchar de verdad, cuando alguien se permite ser auténtico, estar roto, tener la humildad de admitir, Dios, iba por mal camino, pero gracias por advertirme antes de que todo se derrumbara. Es este tipo de reconocimiento destino el que cambia porque no se trata de perfección, se trata de sensibilidad. Dios no busca a los fuertes, busca a los dispuestos, a los sensibles, a aquellos que aún se detienen ante una palabra y permiten que sus corazones se conmuevan, porque a estos Él los transforma, en estos Él confía más, en estos Él vierte lo nuevo. Si esta palabra te ha despertado de algún estado de indiferencia o te ha hecho darte cuenta de que la advertencia de Dios sigue vigente en tu vida, escribe aquí en los comentarios. La advertencia ha llegado y estoy escuchando, porque reconocerla es el primer paso hacia la restauración. Y ahora que tu corazón está más atento, es hora de entender por qué tantas promesas parecen incumplidas cuando el corazón empieza a desviarse de la esencia. Y ahora que tu corazón está más atento, es hora de entender por qué tantas promesas parecen no cumplirse cuando el corazón comienza a alejarse de la esencia. Porque no se trata solo de recibir algo de Dios, se trata de estar dispuesto a valorar lo que ya se nos ha dado. Y cuando el alma entra en este estado de frialdad, distracción o indiferencia, empieza a correr graves riesgos, como perder lo que ya le pertenecía por derecho. La palabra de Dios lo deja claro de forma directa y contundente a través de la historia de Esaú.
Él tenía la primogenitura, tenía una promesa, tenía un derecho, pero lo perdió todo por un impulso, por una decisión tomada bajo presión, porque valoró el presente más que lo eterno. Esaú tenía hambre, no era hambre espiritual, sino física, emocional, inmediata. Y cuando la necesidad momentánea habla más fuerte que el propósito, el desastre no tarda en llegar. Llega cansado, vulnerable, y encuentra a Jacob cocinando un plato de lentejas. Y entonces hace lo que, a ojos humanos, parece pequeño, casi insignificante. Cambia todo lo que era suyo, todo lo que conllevaba una herencia espiritual, por un plato de comida, por un alivio rápido, por un ahora que costó. Despreció algo sagrado, y lo más trágico no fue que perdiera, fue que perdió sin comprender lo que realmente estaba en juego. Esta historia esconde una verdad oculta que muchos ignoran. El enemigo no solo quiere derribarte con grandes cosas, quiere que comprometas tu promesa con pequeñas distracciones. Quiere desgastarte hasta el punto de que aceptes cualquier cosa, solo para aliviar la presión. Y es en ese momento, cuando la mente está débil y el corazón distraído, que las decisiones equivocadas parecen inofensivas, pero el precio es alto. Esaú no se dejó engañar. Él eligió, decidió, dijo con sus propias palabras que prefería saciar el hambre del presente que preservar lo eterno. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Lloró, se arrepintió, gritó, pero no pudo recuperar lo perdido, porque hay cosas que, una vez intercambiadas, nunca vuelven igual. Hay pérdidas que el arrepentimiento no repara, solo enseña. Y esta es la verdad que duele, pero también libera. Dios te muestra hoy que algo está en juego, que hay promesas que dependen de tu vigilancia, tu constancia, tu sensibilidad, que hay decisiones que, si se toman por necesidad emocional o desesperación, pueden costarte todo un propósito. Y no es porque quieras equivocarte, es porque estás cansado, porque el ahora grita, porque el silencio de Dios parece demasiado largo. Pero no te equivoques, el plato de lentejas siempre aparece cuando la bendición está a punto de manifestarse. Que el enemigo ofrece nunca parece inmediatamente peligroso, parece un alivio, parece una solución, parece justo, pero si observas con atención, verás que es solo una distracción disfrazada, una distracción que intenta robarte tu sentido de valía, que intenta convencerte de que no necesitas luchar tanto por algo que supuestamente no llegará. Y es en este punto que la vigilancia espiritual debe alzarse con más fuerza que nunca, porque quienes comprenden el peso de lo que llevan no lo cambiarán por nada. Quienes conocen el valor de una promesa no negociarán por conveniencia. Quizás te encuentres justo en ese punto ahora mismo, con una promesa en tus manos y una propuesta ante tus ojos, con tu herencia liberada y el desánimo tentándote a rendirte, con la unción disponible y la duda preguntándote si vale la pena continuar. Y esta palabra viene como advertencia, pero también como rescate. No cambies lo que es tuyo ni por un instante. No aceptes un alivio que te cueste toda una temporada. No vendas lo que Dios te ha dado por un precio que solo el cansancio pueda convencerte de aceptar. Tu historia no tiene por qué terminar como la de Esaú. Tienes un derecho, fuiste elegido, Dios te marcó con una promesa, pero ahora es el momento de decidir. ¿Mantendrás fielmente ese derecho o lo renunciarás por algo que ahora parece más fácil? Nadie puede tomar esa decisión por ti, pero define el curso de todo tu camino. Si esta palabra tocó algo dentro de ti que estaba a punto de ceder, escribe aquí en los comentarios: no cambio lo que es mío por nada, porque reconocer el valor de lo que Dios te ha confiado es el primer paso para proteger la promesa. Y lo que necesita ser revelado ahora es porque el cielo nunca guarda silencio ante un alma que decide resistir, aun cuando todo a su alrededor grita rendición. Y lo que ahora hay que revelar es porque el cielo nunca guarda silencio ante un alma que decide resistir,
aun cuando todo a su alrededor grite rendición. Sientas que estás perdiendo el tiempo, que das vueltas en círculos, que esta etapa no tiene fin, pero el cielo ve de otra manera. Dios no solo observa lo que enfrentas, observa cómo lo estás atravesando. No guarda silencio porque se haya dado por vencido contigo. Te observa porque te está formando. Y lo que Él quiere que entiendas ahora es algo simple, pero lo cambia todo. No saldrás de esta etapa con las manos vacías. Puede parecer así. Puede parecer que todo se derrumba, que estás perdiendo terreno, que la espera es demasiado larga. Pero lo que Dios construye en silencio vale más que lo que deseabas haber recibido de inmediato. El proceso te está purificando, te está revelando lo que debes dejar atrás, te está confrontando con lo que ya no encaja. Y todo esto no es en vano, es pulir. Es parte del plan. Es el cielo diciéndote, saldrás de esto más fuerte, más limpio, más renovado. No importa cómo empezó esta fase, lo que importa es cómo terminará. Y si tienes la valentía de alinearte con lo que Dios dice ahora, aunque nada haya cambiado por fuera, ya estás ganando por dentro. Porque algunas fases no cambian del todo hasta que tú cambias primero. Y esto requiere una decisión constante, seguir creyendo incluso cuando la situación no da motivos para ello. La gran verdad es que Dios no te deja cruzar un desierto solo para castigarte. Te permite atravesar momentos difíciles para que descubras quién eres en Él y quién es Él en ti. El desierto revela lo que esconde la abundancia, muestra quién es firme y quién solo caminó porque todo era cómodo. Y si has llegado hasta aquí, con todo el dolor, las luchas, las caídas y los nuevos comienzos, recuerda que hay un peso de gloria que se genera en silencio y que, al manifestarse, hará que valga la pena. No estás atrapado, te estamos preparando. No estás perdido, te estamos posicionando. No estás olvidado, te estamos perfeccionando. Y lo único que Dios espera de ti ahora mismo es sensibilidad para comprender lo que Él quiere transformar. Quiere alinear tu mente, renovar tu fe, restaurar tu identidad. Porque la promesa sigue en pie, pero necesitas estar de pie para vivirla. No se trata de aguantar la tormenta sin mojarse. Se trata de superarlo todo y darte cuenta de que ya no eres el mismo, que hay más madurez, más discernimiento, más firmeza. Porque hay cosas que Dios no quería simplemente entregarte. Quería que estuvieras listo para honrar lo que viniera con ellas. Y ahora, poco a poco, eso está sucediendo. Estás saliendo de esta fase de una manera diferente. Llevas lecciones que antes ignorabas. Estás descubriendo fortalezas que desconocías. Estás experimentando un dolor que ya no te destruye como antes. Y todo esto es señal de que el cielo no te ha abandonado, sino que te ha sostenido en silencio mientras te formaba desde dentro. Se está produciendo una transformación invisible, y aunque nadie la vea ahora, el impacto llegará. Cuando esta fase termine, y terminará, mirarás atrás y no te reconocerás. Te darás cuenta de que el dolor no fue mayor que la gracia, que el peso no fue mayor que el propósito, que el tiempo no fue desperdiciado, sino invertido, porque todo esto te preparaba para cargar con algo más preciado de lo que podrías comprender si aún estuvieras en la antigua versión de ti mismo. Estás siendo realineado. Dios está cambiando el peso de la frustración por el peso de la autoridad. Está reemplazando el cansancio con la convicción, la duda con la estabilidad, con la claridad, el miedo. Y todo esto se está forjando ahí mismo, en este momento en que creías que nada estaba sucediendo. El trasfondo de tu transformación está activo, incluso cuando todo parece estancado. Si este mensaje despertó esperanza en medio de tu cansancio, escribe aquí en los comentarios: no me iré con las manos vacías, porque declarar esto es reafirmar tu alianza con el proceso, con el cielo y con lo que está por ser liberado. Y hay algo esencial que aún necesita ser dicho, como tu postura en los días difíciles
está siendo decisiva en cómo el cielo está preparando tu próxima temporada. Y hay algo esencial que aún queda por decir. ¿Hasta qué punto tu actitud en los días difíciles está siendo decisiva en cómo el cielo está preparando tu próxima temporada? Porque hay momentos en la vida espiritual en los que la mayor batalla no es contra el enemigo externo, sino contra el letargo interior. Y el peligro de este letargo es que no llega de golpe, llega lenta y sutilmente, como una niebla que oscurece gradualmente la visión y debilita la percepción. No dejas de creer, pero ya no te mueves como antes. No niegas tu fe, pero ya no te nutres de ella. Y así, poco a poco, tu sensibilidad se apaga. Y con ella, las oportunidades espirituales empiezan a escabullirse. Pero hay una verdad que Dios trae ahora, y quizás necesites escucharla con claridad. El momento de despertar es ahora, no después. No cuando las cosas mejoren. No cuando te sientas más fuerte, ahora. Día que permaneces en un estado de letargo espiritual, alguien despierto puede ocupar el espacio preparado para ti. Y no se trata de competencia, sino de responsabilidad. El cielo sigue moviéndose, con o sin tu colaboración. Y si tardas demasiado en responder al llamado, el tiempo avanza, las puertas se reubican, los ciclos continúan. Y lo que estaba destinado a ser tuyo puede terminar en manos de alguien que estaba listo. Esto es aterrador, pero también liberador, porque demuestra que el mover de Dios está vivo, es dinámico, es fluido. Él no se somete a nuestra lentitud, respeta a quienes están atentos, honra a quienes están vigilantes, y ya no puedes tratar tu misión como algo que puede esperar, porque el reino no se detiene, la cosecha continúa. Las oportunidades se revelan y el momento de tu manifestación está directamente relacionado con tu disposición a despertar interiormente y reaccionar. Muchos se pierden promesas no por falta de fe, sino por demasiada demora, porque sienten demasiado cómodos con la idea de que lo mío vendrá. Pero lo tuyo puede pasar si no estás posicionado, puede ser reubicado, puede ser transferido. Porque el reino no se ocupa de la apatía, se mueve con entrega, con disposición, con personas que incluso en medio del dolor aún tienen el corazón despierto para escuchar la voz de Dios. La indiferencia puede ser más letal que el error, porque el error lleva al arrepentimiento, pero la indiferencia lleva al estancamiento. Y el estancamiento espiritual es el terreno más fértil para el robo de promesas. Lo que está en juego aquí no es solo un sentimiento, una fase emocional. Es tu lugar en el tiempo de Dios. Es tu posición en lo que el cielo está preparando. Y si continúas adormecido espiritualmente, alguien más podría ocupar tu lugar. No porque Dios te haya abandonado, sino porque has dejado de responder. Dios sigue enviando advertencias, señales, conexiones, palabras. Pero necesitas estar despierto para comprender. Necesitas estar alineado para reconocer. Porque quienes duermen espiritualmente lo confunden todo. Creen que el silencio es ausencia, que la espera es castigo, que el trato es rechazo. Y con eso cambian lo profundo por lo inmediato. Cambian lo eterno por lo conveniente. Cambian el propósito por un alivio rápido. Todo porque están desconectados de lo que el cielo intenta activar. Ahora es el momento de despertar, de mirar a tu alrededor y darte cuenta de todo lo que sucede sin que te des cuenta. Cuánto cielo tras bambalinas que considerabas ordinario, cuánto impacto estaba a punto de manifestarse en tu vida, pero se pospuso porque tu respuesta aún no había llegado. Este es el momento de alinear tu escucha con lo que Dios dice, de alinear tus pasos con lo que Él ya ha delineado. Y despertar en este contexto no se trata solo de sentir algo, se trata de tomar decisiones, se trata de dejar de posponer lo inevitable, se trata de adoptar la postura de quien entiende que hay un lugar que llenar y que este lugar necesita ser llenado por alguien despierto, sensible, firme y atento. Despertar espiritualmente es reactivar un sentido de urgencia.
Es recordar que tu historia tiene un propósito que ya no puede ignorarse. Hay gente que reza por respuestas que dependen de tu posición. Hay territorios que esperan que alguien acepte el llamado con seriedad. Hay nuevos ciclos a punto de abrirse, pero que aún esperan tu disposición a alinearte. Y mientras dudas, te cuestionas, te distraes, el tiempo pasa y no regresa. Si esta palabra te despertó, escribe aquí en los comentarios: he despertado a mi tiempo, porque este simple reconocimiento puede ser el detonante que active todo lo que estaba bloqueado. Y ahora que el cielo ha encontrado sensibilidad, ha llegado el momento de afrontar una de las verdades de fe más ignoradas, que resistir a lo que parece pequeño puede ser el secreto para experimentar lo que es grande. Y ahora que el cielo ha encontrado sensibilidad, ha llegado el momento de afrontar una de las verdades de fe más ignoradas, que resistir lo que parece pequeño puede ser el secreto para experimentar lo que es grande. Porque no necesitas hacer algo espectacular para permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Necesitas volver a lo básico con profundidad, recuperar lo esencial con la verdad. Y por mucho que mucha gente complique las cosas, lo que protege tu promesa no son los grandes movimientos espirituales, sino las pequeñas decisiones constantes tomadas en secreto. Es allí, en lo profundo de tu ser, lejos de las cámaras, lejos de las expectativas de los demás, donde tu fidelidad cobra fuerza y autoridad. Y eso es precisamente lo que determinará si solo escucharás promesas o las vivirás. El primer paso para no perder lo que es tuyo es retomar la oración, pero no la oración memorizada, dicha por obligación, llena de palabras que ya no sientes. Es la oración verdadera, donde el corazón se desahoga sin máscaras, sin prisas, sin guión. La oración que no intenta impresionar a Dios, sino que se abre a ser transformada por Él. Esta oración es la tierra donde las promesas se mantienen vivas, donde la fe se restaura, donde la voz del Espíritu se aclara de nuevo, donde el cansancio encuentra consuelo y el desánimo se enfrenta a la verdad. A continuación, es necesario buscar intimidad. Y la intimidad requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere presencia. No se puede construir una relación profunda con Dios mientras se corre a resolverlo todo de golpe. Es necesario detenerse, escuchar, permítele hablar sin interrupciones. La intimidad es donde las distracciones pierden su poder y crece el discernimiento espiritual. Quienes tienen intimidad con Dios no necesitan señales externas constantes. Un susurro basta y el corazón comprende. Un silencio basta y el alma se inclina. Y es esta sensibilidad la que te impide desviarte por la prisa o la necesidad. Y para mantener esta intimidad es necesario rechazar las distracciones espirituales, porque vendrán en forma de dudas, voces externas, exceso de información, relaciones que te quitan energía, compromisos que te distancian de tu esencia. La distracción no siempre parece mala. A veces se disfraza de algo legítimo, pero sutilmente te roba el enfoque. Y ahí es donde se necesita una vigilancia constante, porque todo lo que ocupa demasiado espacio interior tiene el potencial de quitarte la prioridad que solo Dios debería tener. Y finalmente, escucha las señales. Dios siempre habla. Usa personas, situaciones, pequeños detalles de la vida cotidiana. Pero quienes están apurados o saturados emocionalmente no las perciben. Las señales no gritan, susurran. Se revelan a quienes caminan lo suficientemente despacio como para ver qué hay detrás de lo que parece ordinario. A veces es una leve molestia, otras veces una frase dicha por alguien que ni siquiera sabe de qué está hablando. Podría ser un versículo que aparece repetidamente, un sueño que insiste en volver. Una paz que se desvanece de la nada cuando insistes en algo que no deberías. Todas estas son señales. Y cuanto más te alejas de la intimidad, más pierdes la capacidad de interpretarlas. Estos 4 pasos: oración verdadera, intimidad con la presencia,
rechazo a las distracciones y sensibilidad a las señales. No son solo una receta espiritual, son las anclas que te mantendrán firme cuando la vida intente alejarte del centro de la voluntad de Dios. Son los pilares que te impiden cambiar lo eterno por algo que solo sirve al presente. Y esto es lo que separa a quienes viven la plenitud de la promesa de quienes solo acumulan promesas incumplidas. No tienes que ser perfecto para permanecer en el centro de la promesa, pero sí necesitas estar despierto, necesitas estar disponible, necesitas ser intencional, porque hay un movimiento ocurriendo ahora, y todo lo que el cielo quiere es que no pierdas lo que ya has liberado. Y si sientes que, incluso ante todo lo que has enfrentado, aún quieres reposicionarte, alinearte y rendirte, es señal de que aún hay tiempo, de que aún hay gracia, de que no has sido reemplazado, solo estás siendo llamado de vuelta al lugar correcto. Si todo esto te resonó, escribe en los comentarios: vuelvo a mi lugar. Esta frase puede parecer simple, pero conlleva la decisión que lo cambia todo. Y lo que necesita salir a la luz ahora es la revelación de que no fuiste elegido al azar. Hay algo específico en ti que el cielo quiere activar. Y este detalle ya no puede ignorarse. Porque no es cualquier cosa, es identidad, es un llamado, es una herencia. El cielo no despierta a alguien sin motivo, no se activa por activarse. Cuando Dios te llama de vuelta al centro de la promesa, no es solo para consolarte, sino para reubicarte, porque hay algo que solo tú llevas, hay un espacio que solo tú puedes ocupar. Hay una misión que fue diseñada con tu nombre, y aún con todos los desvíos, tropiezos, reinicios y pausas, Dios sigue diciendo: todavía quiero usarte. La bendición no se ha cancelado, la promesa no se ha borrado, el plan no ha sido reemplazado, pero ahora hay un punto de inflexión, una línea invisible entre seguir viviendo como si nada o permanecer firme con conciencia, vigilancia y fe. Porque el cielo está listo. Lo que Dios ha liberado en tu vida ya está disponible, pero no estará en manos de alguien dormido, distraído o indiferente. Por eso todo parece más. Por eso ciertas situaciones te presionan más de lo habitual. Es una clara señal de que algo está a punto de suceder y el cielo exige tu postura. Dios no necesita una multitud, necesita una postura. Y cuando encuentra a alguien despierto, vigilante, consciente de lo que lleva, mueve cielo y tierra para honrar cada segundo de obediencia. Lo que el cielo quiere ver en ti ahora no es perfección, es vigilancia. Es esa mirada espiritual atenta que percibe cuando el enemigo intenta sembrar el desánimo, que percibe cuando la fatiga no es física, sino espiritual, que reconoce cuando llega una distracción disfrazada de descanso merecido y que incluso en medio de la pesadez elige permanecer de pie, porque ninguna bendición les será robada a quienes están vigilantes, a quienes se mantienen firmes. La postura espiritual lo cambia todo. Cuando Dios se encuentra con alguien que se niega a ceder en lo que Él ha liberado, el cielo se mueve de manera diferente, no porque la persona merezca más, sino porque está alineada con el ritmo de Dios. Y esta alineación activa lo que estaba bloqueado, desbloquea lo que parecía imposible, restaura lo que estaba roto, porque Dios no necesita mucho, solo necesita a alguien que diga: ya no viviré por debajo de lo que se me prometió. Quizás hayas cometido errores, te hayas retraído o te hayas confundido, pero si hoy tu corazón te dice: Señor, alinéame de nuevo, entonces ya has dado el paso más importante, porque Dios a quienes no buscan caído, busca a quienes están dispuestos a levantarse y mantener la mirada fija en Él. Llama a quienes entienden que la fe no se trata solo de creer, sino de seguir creyendo incluso cuando todo en tu interior te grita que te rindas. Y quizás esto es lo que está sucediendo ahora mismo dentro de ti. Algo se ha despertado, algo se ha iluminado, algo que creías perdido ha comenzado a latir de nuevo. Esto es el cielo respondiendo a tu vigilancia. Es Dios reconociendo tu disposición.
a no dejar morir la promesa, porque lo que Él tiene que liberar exige responsabilidad, constancia y madurez espiritual. Pero, sobre todo, exige una fe firme incluso cuando las señales parecen ausentes. Si este mensaje te habló, comenta aquí: no perderé lo que Dios me prometió. Deja un me gusta para que más personas se despierten antes de que sea demasiado tarde. Y si quieres seguir escuchando lo que Dios te dice, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Aquí hay un vídeo que te abrirá aún más los ojos. Haz clic y quédate conmigo allí. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior aún responde cuando Dios te habla. Y ese ya es el comienzo de un punto de inflexión. Esta conversación no pretendía presionarte. Se trataba de recordarte el valor que aún existe en ti y la promesa que sigue viva, incluso después de todo. Si este mensaje te hizo sentido, escribe aquí en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Esto me demuestra que son fuertes, caminando juntos, y también fortalece este espacio de personas reales que deciden seguir de pie aún en los días más difíciles. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que te llega al corazón de forma sencilla, directa y sincera. Dios aún quiere mostrarte mucho y este canal está aquí para apoyarte en tu camino. Y deja tu me gusta también. No solo porque ayuda al video, sino porque demuestra que este mensaje fue parte de tu historia de hoy. Aquí tienes un video que complementa todo lo que acabas de escuchar. Haz clic y sígueme. Te resultará aún más comprensible cuando lo veas.